Meta. Y bueno, cada uno de los expositores, de los ponentes, porque la palabra exponentes suena así como que ya pasaron, ¿no? Los ponentes han hecho una magistral exposición de sus conocimientos. Y se dice que a los hombres los debes conocer por sus obras, no sus obras, por lo que hacen. Y precisamente el expositor que cierra con broche de oro este maratón pericial forense es un gran maestro, pero sobre todo mejor amigo, el doctor Luis Felipe Ali El Zaili González. Y bueno, yo le decía que me permitiera su CV, dice, no, simplemente el tema que voy a exponer es muy, muy modesto el doctor. Sin embargo, si ustedes ingresan a Google, en lo que es Google académico, pues ahí les estamos poniendo una muestra de quién es el doctor Luis Felipe El Zaili González. En la parte derecha de la pantalla pueden ver ustedes estos que son las veces que ha sido citado, y esto tiene diferentes importancias. Citation o la citación, pero está en índice H, está en índice 10, que son de suma importancia de la gente y de los países, y en revistas que se le llama indexadas, que son las revistas científicas, pero no todas las revistas científicas están indexadas. Entonces, para ser indexado tiene que pasar por muchos filtros. Hagan de cuenta que ustedes presentan un examen de titulación y tienen sínodos. Si hablas del tema de la psicología organizacional, que es una de la parte que él maneja, entonces él habla ahí sobre cómo las empresas son afectadas por el burnout. Entonces, van a enviar esas investigaciones que habla sobre burnout a los especialistas en otras partes del mundo para que lean el artículo que él escribió, y entonces lo califican. Se manda este artículo a doble ciego, sin el nombre del que lo escribe, y entonces este lector dará una A, B o C. A, que pasa sin mayor problema, un B, que tiene que hacer ciertas modificaciones al texto para publicarse, y un C, que no pasa. Entonces, un lector puede dar la aprobación, pero otro lector no. Pero cuando está muy bien redactado el artículo fundamentado, pues es aprobado y es publicado. Hay veces que un artículo tarda hasta 10 años en publicarse porque hay una fila enorme por las diferentes entidades, digamos certificadoras, pero no aplica, que son los que te indexan. Conocemos a la Tindex, la muy conocida, Relays, Galileo, Dianet, entre otras tantas. Entonces, fíjense, el doctor ha sido citado 2,989 veces, ¿sí? Y en 2019 tuvo 1,024 citas. En índice H, 28. En índice 10, que son de lo más complicado, ahora sí, están en otro nivel, 70. En 2019, 28. Es uno de los años más productivos que tiene el doctor. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 y 24. Y bueno, pues el doctor se junta con los grandes, puesto que el doctor ha trabajado de la mano del gran Roberto Hernández Sampieri. Cualquier investigador que fundamente la parte bibliográfico-metodológica, hemos recurrido a este libro de metodología del doctor Hernández Sampieri, más conocido como Sampieri que por Hernández, Roberto Sampieri, en el que el doctor ha sido colaborador de él, pero también ha sido tan noble el doctor Luis Felipe El Zaili Ali El Zaili González, en que nos ha dado la oportunidad de colaborar en alguno de sus trabajos.
Sin embargo, el doctor está a la altura del gran investigador en educación y en psicología, más citado yo creo en el país y en otros países, al doctor Arturo Barraza Macías. Entonces, dentro de los que hemos participado, ahí somos varios, pues nos hemos colado en parte de sus obras, pero no estamos hablando de nosotros, pero sí del doctor Edgar Fabián Torres Hernández, del doctor Mario Antonio Mendoza Pérez, de Roberto Hernández Sampieri, aquí lo ven. O sea, para que el doctor Roberto Hernández Sampieri cite o colabore con nuestro querido amigo el doctor Luis Felipe Elzaeli González, pues caramba, es otros niveles de Roberto Hernández Sampieri, de Arturo Barraza Macías, del doctor Raúl Rojas Soriano. Recuerden cuando íbamos en la preparatoria, yo tengo 57 años, estamos ya hablando de tiempo, cuando yo iba en la prepa, era obligado citar al doctor Raúl Rojas Soriano. Entonces, también al lado de José Antonio Guerra Ramírez, y bueno, algunos, por eso hablo de que a los grandes hombres se les conoce por sus obras. Ha escrito sobre burnout, historia de la infancia extranjera en el desenvolvimiento educacional y científico de Costa Rica, el currículo universitario basado en competencias, psicología para docentes, consideraciones sobre los riesgos y desafíos de la profesión magistral. En inglés, por supuesto, déjenme les cuento una anécdota que le pregunté que si él sabía inglés. Dice, poquito. Y bueno, de repente llego a la cafetería y lo veo que tiene como 4 libros en la mesa y ahí está escribiendo en unas hojas. Le digo, ¿qué haces? Dice, es que estoy haciendo mi próximo libro, ¿no quieres entrarle? Le dije, no, por este momento. Porque la primera anécdota cuando estamos en el doctorado es que me dice, oye, vamos a escribir un libro. Ah, sí, vamos a hacerlo. Y a la semana, oye, ¿ya tienes para el libro? No, pues yo que iba a tener, él ya estaba sacando el libro en una semana. Y bueno, el libro que estaba haciendo, que supuestamente no sabía inglés él, o al menos es muy modesto, estaba el fundamento dogmático o las referencias eran puros libros de inglés porque estaba escribiendo una de sus grandes obras que es el Burnout, consecuencias y soluciones, que ha escrito mucho sobre el tema y toda la bibliografía evidentemente es inglesa. Entonces, ha escrito Psicología para el docente, consideraciones sobre los riesgos y desafíos de la profesión magistral, ya decía el burnout, multiclasificación by Class, y recuerdo que cuando asistimos a su examen recepcional de doctorado, el doctor pues tiene doctorado en educación, tiene doctorado en psicología, tiene otro doctorado en, no me acuerdo qué tanto, bueno, tiene varios doctorados, no se diga máster, no se diga maestrías, licenciaturas, creo que por ahí hasta abogado, también creo que estudió la licenciatura como abogado, hijo de una gran notaria pública, de la maestra Dolores, y bueno, le digo, me cansaría de decir cuántos libros tiene en su haber el doctor Luis Felipe Elzaeli González, pero bueno, cuando mencionaba el examen recepcional que hacía, hablaba de esto de espejos, de pares, y era una cosa de este tamaño, que hace una propuesta para estadística, para, ya no recuerdo qué tanto medía, y bueno, tuve el honor que me regalara uno de los tomos, muy interesante, pero para mí algo complejo, pero uno de los libros que más me encanta de él es uno que hace sobre el maravilloso número de las palabras, que hace una verdadera filología, el origen de las palabras. Otro, donde nos da pie al libro que nos hace doctorarnos, que es la perfilación por medio de las redes sociales, tiene su antecedente en un libro que me inspira del doctor Luis Felipe Elzaeli González, que es Psicología del Facebook, vislumbrando los fenómenos psíquicos, complejidad y alcances de la red social más grande del mundo. Es decir,
El doctor es uno de los primeros que escribe sobre los efectos psicológicos que tiene el Facebook. Otros libros donde aborda todo lo psicopatológico es Psicología Clínica, Trastornos Nerviosos, Hormonales y Psicológicos. Y les vuelvo a decir, ustedes están viendo aquí la cantidad de libros, tanto en español como en inglés, porque pues estamos obligados pues a escribir también en la lengua inglesa, ¿no? Algunos nos tenemos que apoyar con expertos por los términos o conceptos complejos que manejamos. Y sobre todo, si vas a manejar una revista indexada, pues tiene que ser en inglés y en español. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta, dense una clavadita a Google Académico y encontrarán, simplemente escribiendo Luis Felipe Elzaeli González, toda la literatura y libros que tiene el doctor. Entonces, sin más preámbulos, muy orgulloso de ser tu amigo, mi estimado doctor Luis Felipe Elzaeli González. Adelante. A ver, por ahí el doctor, ¿dónde se me escondió? A lo mejor me dijo que no llega su currículum, pero bueno, entonces sigo hablando un poco del doctor Luis Felipe Elzaeli, porque se tuvieron que mover algunos tiempos. Entonces el doctor iba a salir corriendo de unas clases que da, entonces, pues yo moví ahí un poco los horarios, apelando a su consideración. Entonces, mientras se conecta el doctor Luis Felipe Elzaeli González, pues les estaba diciendo que él es Nobel al momento de que escribe este libro sobre psicología del Facebook. Entonces nos da la oportunidad de saber si lo que ocurre cuando la gente hace su post pudiera aplicarse clínicamente y sobre todo en el ámbito forense. ¿A qué me refiero? Que hay uno de los crímenes más impactantes que ha habido, que fue el de Anastasia Lutsenko-Masney. Anastasia Lutsenko-Masney mata a su mamá, a su hermana, allá en Baja California, y pues las hace pedacitos. Yo no puedo emplear casi las palabras que se refieren, descuartizar, porque a veces estas palabras no las bajan de las redes sociales. Entonces, ella hace un posteo, la mamá, buscándola. Ella era una adolescente en ese momento de 15 años. Ella se empieza a prostituir, se droga, es una persona muy guapa, de padres de origen ruso. Entonces, ella desde muy pequeña participa en espectáculos circenses. Incluso hay unas fotografías donde está con César Costa en este programa de televisión que tenían en la mañana, que sigue estando en Televisa, que es Hoy. Entonces ahí aparece el padre de Anastasia, la tiene sobre la mano parada, entonces ya hacía equilibrios, se divorcian los padres y ella empieza a entrar en conflicto con las drogas. Entonces comete, perdón, un horrendo crimen en 2015. Y entonces me preguntaba yo, con estos posteos que veía que hacía en esta red social de Facebook, si se podía determinar qué fue lo que llevó al crimen. Y empiezo a revisar, inspirado en el libro de la psicología del Facebook, qué determinantes o si se podía adelantar el crimen, así como el oráculo de Delfos, en el que Edipo lo consulta y le dice a Tiresias que va a matar a su padre, ¿sí?
Entonces, yo pensaba que a lo mejor esta complejidad del Facebook pudiera hacer que viera lo que posteaba, que pudiera adelantarse a lo que iba a cometer. Y efectivamente, empiezo a revisar desde 2011 hasta 2015 que comete el asesinato y empiezo a hablar de cada posteo donde habla o pone imágenes de varios ojos, ahí se adelanta algo que ya es la paranoia, algunas palabras de un impacto cuando ve la palabra, ve la película Psicosis, entonces yo veo que ella hace un posteo en el que dice que ese tipo estaba loco, ¿no? El de la película que asesina a puñaladas en la regadera, este tema de Alfred Hitchcock, y entonces veo que hay una identificación con el criminal. Después hace un posteo donde está parada con un letrero, una ficha sinaléptica, en el que está detenida que dice que por narcotráfico es una caricatura y coincidentemente en 2016, sí, en 2016 ella pues comete el crimen de todo esto que ya estaba adelantado y bueno, ya está el doctor aquí y le damos paso. Muchas gracias, mi estimado amigo, maestro, doctor Luis Felipe Elzaili González. Un placer que cierres con broche de oro este maratón pericial forense con tu tema perfilación criminal. Adelante. ¿Tienes cerrado el micrófono? Perdón, muchas felicidades a todos los compañeros, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundo. Y bueno, ahí está. Supongo que ya la están viendo. Ok, nada más. Bueno, vamos a hablar de la perfilación del psicópata. Y vamos a iniciar hablando de que, híjoles, que tengo que moverme entre dos pantallas. Como trasfondo se puede decir que la perfilación nace mucho después de las labores policíacas. De hecho, si hacemos un análisis en el tiempo, eh, el trastorno de la psicopatía y que precisamente incuba a los grandes criminales, a los criminales seriales, a las personas que cometen delitos y que son recurrentes, no estaba reconocido por la psicología hasta más o menos el siglo XIX, finales del XIX, o sea, más imagínense, finales del XIX. En el siglo XVIII, o sea, hace 3 siglos, estamos en el XXI, se consideraba que eran personas normales. De hecho, cuando alguien llegaba al poder, eh, se consideraba normal que abusara del poder, inclusive matando. Y no me digan que esto que les digo es un invento. Ahí está la conquista de la Nueva España.
¿Qué llegaron haciendo los españoles? No llegaron trayendo las flores a las indígenas. Llegaron matando al indígena para quedarse con su mujer, porque aparte los españoles no traían mujeres, que obviamente eso no lo justifica, pero bueno, es parte de lo que ocurrió. Entonces, tiene una vida corta la perfilación criminal. En el Imperio Romano había muchos emperadores que nosotros pudiéramos decir que estaban locos, pero bajo los cánones de esa época era normal que mataran a su gemelo. Por ejemplo, hubo el caso de un emperador que mató a su gemelo, porque cuando muere el padre, pues, ¿cómo puede él decir que él es el emperador auténtico? Entonces, manda apresar al gemelo y le pide que se mate a sí mismo, que se suicide. Pero no quería, entonces un guardia le ayudó, valga la expresión, a suicidarse. Entonces, es una historia corta. La actuación policíaca, pues es una historia muy larga, tiene muchos, muchos, muchos años. Y la perfilación criminal, pues tiene poquitos. Desde la conceptualización de que era un criminal o es un criminal, pues tiene 2 siglos y medio. Y tratar de entender el por qué es un criminal o por qué hace lo que hace, pues es algo bastante complejo, ¿sí? Claro, no, aquí hay un comentario muy interesante. Los aztecas hacían barbaridades, pero bueno, pues los aztecas vivían 2000 años antes de la civilización corriente. Pues equivalen más o menos a los egipcios. O sea, a nivel civilizatorio me refiero. Hacían pirámides, estaban en esa época, más o menos como de ese tipo de... Y los egipcios hacían sus sacrificios también, y los sumerios hacían sacrificios, el pueblo de Dios, los judíos hacían sacrificios. Está en la Biblia, ¿no? De que Dios le ordenó a un personaje, no recuerdo el nombre, de matar a su propio hijo. O sea, a nivel civilizatorio, concuerdan con las demás culturas. Más o menos son como 2000 años. Bueno, ellos se han peleado mucho cuántos años de atraso tenían los aztecas. No conocían la rueda, fíjense, no conocían la rueda, todo lo cargaban en el lomo, no conocían el carruaje, por ejemplo. O sea, el descubrimiento de la rueda es un gran descubrimiento de los humanos. Pero bueno, ya pasando a este punto, eh, la perfilación tiene pues una historia muy corta. eh, y hay varios enfoques, por ejemplo, el enfoque del FBI, que es el que más se usa en la actualidad. Eh, Se sabe, para poder identificar a una persona, así como a ustedes les gusta el helado de vainilla o el napolitano, o les gusta, a lo mejor no les gusta el helado, les gusta el flan, o les gusta el postre, el pastel, no sé. En el caso del criminal, tiene un gusto por hacer o llevar a cabo ciertas maniobras que son de su predilección y que no puede dejar de hacerlas. Entonces, ese modus operandi o esa forma de operar se estudia para saber más o menos cómo era en la mente o qué estaba ocurriendo en la mente del criminal para hacer lo que hizo.
¿qué tipo de cerebro hace eso? Por ejemplo, se sabe que los psicópatas pueden llegar a tener hasta 140 de coeficiente intelectual, que son medidas que ya se han ido moviendo con el paso de los años y con el efecto Flint. Más o menos el ser humano se ha ido moviendo su inteligencia por varios motivos. Dos de ellos, los más importantes: las redes sociales e internet ha empoderado a cualquier ser humano común y corriente, le ha regalado como un 20% de IQ. Y la nutrición o los programas nutricionales y la disminución de enfermedades en la infancia le ha otorgado como otro 15%. Entonces, entre la nutrición y una mejor comunicación a través de redes sociales y de, pues imagínense, los niños antes se divertían con carritos que ellos mismos hacían o que ellos mismos rodaban, y ahora se divierten con celulares hiperinteligentes. Entonces, todo eso ha hecho evolucionar el cerebro. Pero dejando de lado, digamos, este fenómeno, que más o menos nos da 35% más de inteligencia respecto de el primer ejercicio que se hizo para evaluar la inteligencia, que sería del 100%, que fue de Stanley Binet. En la actualidad somos más inteligentes, pero el psicópata común ronda del 70 más o menos al 140, más o menos. O sea, la mayoría de los psicópatas están por debajo del 100, digamos un 80%, un 70%, pero el resto están por arriba del 100 y algunos alcanzan hasta el 140. Entonces imagínense, si yo tengo un 100 de inteligencia, un psicópata que tiene un 140, pues híjole, ya fue y vino, y mientras apenas yo voy. Entonces, no hay que descuidar que son gente muy inteligente, muy astuta. Son muy astutos para engañar. La astucia es parte del trastorno, o va vinculado con el trastorno. Y bueno, la perfilación criminal en sí, pues tiene que ver con muchas cuestiones. Miren, por ejemplo, la escena del crimen, que no esté contaminada, nos permite entender cómo fue o qué fue lo que ocurrió ahí. Si, por ejemplo, la agarraron de sorpresa, si se defendió, si utilizó un cuchillo, si utilizó un arma, una pistola, qué tipo de cuchillo utilizó, en dónde encajó el cuchillo, cuánta sangre brotó, qué tanto se nota la escena del crimen, o si es una escena del crimen limpia, donde nada más está acuchillada la persona. Recogió a lo mejor las alhajas, las joyas, el dinero, pero dejó todo limpio, dejó todo desordenado, la persona estaba desfigurada, por ejemplo. Entonces, todo esto nos permite entender la mente del criminal y qué tan inteligente es o qué tan inteligente fue. Hay casos de criminales que son bastante cuidadosos y aseados, limpios en su escena del crimen. Y parece que no ocurrió nada si tú entras ahí. Y hay otros que les encanta el escándalo, vidrios rotos, cortinas caídas, salpicones de sangre por donde quiera. También tiene que ver esta situación con
si los están cachando infragantis o si, o si ellos esperaban a la víctima. Perdón, mi estimado doctor Luis, ¿podrías poner tu presentación en modo presentación para que se vea la diapositiva respectiva y no se... Exacto, gracias. Sí. No se activó el modo presentación. Ahí ¿No? donde le diste clic, vuélvele a dar porque no se activó, por favor. Ok, pues Ahí a mero, ver. dale clic. Sí. Entonces les decía, eh, ¿qué pretende la perfilación criminal? Pues analizar la escena del crimen, comprender el comportamiento, las motivaciones, cuáles son los motivos. A veces los motivos no son precisamente económicos, sino que tienen que ver con fijaciones de la infancia que se relacionan con tratar de matar en una persona actual a una persona del pasado que les hizo daño, pudiera ser el padre, el padrastro, pero es más probable el padrastro, o, o alguna persona que tengan en mente que les hizo daño, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer las patologías. En general, se puede dividir en tipologías y taxonomías. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Eh, en el caso de la tipología, o sea, se usa mucho más para la perfilación criminal que la taxonomía. Fíjense, la taxonomía, pues, divide un zorro de un mapache de este, ¿cómo se llaman estos? De un zorrillo de un gato y así, ¿verdad? Hay una diferencia mucho más notoria, mucho más fuerte, que en el caso de las tipologías es mucho más débil. La tipología está mucho más cercana que la taxonomía. En el caso de la tipología, eh, son grupos donde se puede clasificar a un criminal. En el caso de la taxonomía, son características muchísimo más medibles y que están más dentro de las ciencias biológicas. Por ejemplo, algún tipo de falla en el cerebro, algún tipo de, como ocurría en el siglo XIX y XX, de la ciencia de la frenología, de de los diversos trastornos, como pudiera ser el retraso mental, que también checa con psicopatía. Pero bueno, nosotros en el caso de la perfilación criminal estamos más cerca de la tipología que de la taxonomía. La elaboración de perfiles abarca el análisis de la escena del crimen, la interpretación de los datos geográficos, la victimología y la vinculación con el crimen. Todo esto es tipológico, no es taxonómico. O sea, se ha ido descartando este asunto de que la mente tiene o el cerebro algún tipo de falla. Se ha ido descartando de muchísimas maneras o por muchísimas formas. Casi un psicópata biológico es igual a un psicópata no biológico. O sea, muchísimo es el parecido. Aunque el psicópata biológico se sabe que tiene tres fallas muy concretas en el cerebro, como son la zona prefrontal, que tiene que ver con no planear a futuro, la zona hipotalámica, que tiene que ver, perdón, hipoficiaria, que tiene que ver con no recordar cuando son castigados, y el septum, que tiene que ver con la falta de inhibición de los impulsos. Estos tres elementos juntos producen al psicópata biológico.
Si falta una de estas tres condiciones que les dije, no se produce el psicópata biológico. Lo interesante del asunto es que hay más o menos la mitad de psicópatas biológicos y la otra mitad de psicópatas no biológicos. O sea que están muy bien en esas tres áreas, o cuando menos no se les ha encontrado alguna falla en ese sentido. Recuerdan los castigos, pueden planear a futuro y pueden inhibir sus impulsos, que son usualmente la causa por la cual hacen el delito. Ahora, el FBI utiliza una serie de perfiles que se han, digamos que en muchos lados los han tomado como base. Scotland Yard es otro de los grandes que ha incursionado en este asunto. ¿Por qué nos sirve saber el perfil? Porque podemos saber si las características las tiene el vecino, las tiene algún amigo de la víctima, en fin, tiene sus cosas buenas, sus partes positivas. De hecho, el FBI fue de los primeros que inició con las perfilaciones criminales. Se divide en varias etapas, concretamente en tres. La primera es la asimilación, que tiene que ver con recopilar toda la información de la escena, por ejemplo, no contaminarlas, es uno de los elementos clave, no introducir nuevas pruebas a la escena que pudieran confundir, entonces se deben de vestir con un traje que no produzca huellas, o sea, que no entren con su calzado habitual, sino con un calzado plano, que pueda respetar donde haya huellas. Es imposible que no entre una persona a hacer una perfilación, o sea, necesita entrar, pero sí necesita cuidar que todo esté como lo encontró. Y la única forma de hacerlo, pues, es tomar fotografías. Observar qué cosas no están donde deberían de estar, o sacar huellas digitales. Alrededor de la escena, pues obviamente hablar con los vecinos que escucharon. Todo eso aporta datos, ¿no? Luego, ya cuando se llevan al cadáver, por ejemplo, en el caso de un asesinato, el informe post-mortem, el informe policial, porque pues usualmente llegan los policías primero a tratar de apoyar, pero pues ese informe policial tiene que ser bien redactado, la declaración de testigos y también los perfiles de las víctimas, porque la victimología presupone que no todos los seres humanos estamos expuestos a sufrir un crimen, sino que ciertas características nos vuelven débiles o nos vuelven presas ante ciertas personas que son los que van a buscarnos. Hay algunas características que se notan. Por ejemplo, gente que es tímida, gente que tiene un bajo coeficiente intelectual, gente que tiene problemas para defenderse, son los favoritos para atraer a este tipo de criminales. El otro elemento, ya después de que se toman todos los datos, es la clasificación. Se va integrando todos los datos, bueno, se puede hacer en un pizarrón, como lo solemos ver en las películas de este tipo. Pegas la foto de los posibles criminales, los datos, el mapa, bueno, todo lo que te llamó la atención. Y se hace la gran división entre organizado y desorganizado. Esto es un punto muy importante, porque el organizado tiende a ser inteligente y el desorganizado tiende a ser
ocasional. ¿Sí? El organizado lo planeó usualmente y el desorganizado se le hizo fácil. Como dice el refrán, en arca abierta cualquiera peca. Entonces se mete, pero no contaba con que había un sobrino viviendo ahí, por poner un ejemplo, y ese sobrino se le enfrenta y él lo mata. Entonces ahí está un ejemplo de desorganizado. Un organizado no le va a ocurrir eso, porque estamos hablando de un coeficiente intelectual mucho más alto, se fija muy bien en a qué hora sale, a qué hora entra la persona, y usualmente sus crímenes son planeados o planificados. En el caso del desorganizado, son fortuitos. Luego se identifica y se trata de seguir la secuencia en qué orden fue. Eso es también muy importante porque permite entender cómo estaba pensando el criminal, si es en el caso de si es organizado, o inclusive de si es desorganizado, en qué orden lo fue haciendo y cuál era el móvil. El móvil era dinero, joyas, o el móvil era simplemente desahogarse en una persona del presente de una persona del pasado. Y el último paso, pues, es la generación del perfil, que puede contener características tanto demográficas, como puede ser si la persona era hispana, era afroamericana, asiática, qué características familiares tenía, cuál era su nivel educativo. Aunque parezca increíble, en una escena del crimen se puede saber hasta el nivel de educación de la persona por varios factores, por la forma como organiza en su mente el crimen. Se puede observar si pasó por una universidad o no, y también el tipo de personalidad. En general, aunque no podemos tampoco decir que por fuerzas hace esto el organizado contra el desorganizado, porque a veces se traslapan, y de hecho vale la pena aclarar que es imposible encontrar un delincuente totalmente organizado o totalmente desorganizado. Usualmente combinan en algún sentido estas facetas. Puede ser 95% organizado y 5% desorganizado, o al revés, pero en general, si nos vamos con el organizado, tiene algún tipo de astucia que puede manifestarse o no como la capacidad de planificar. Está fijado con el estado de la escena del crimen y sus consecuencias. También tiene cierta obsesión por hacerlo de determinada manera o de repetirlo, cosa que el desorganizado no tanto. El delincuente lo indicará a través de la forma en que aborda el asesinato, cómo deja el cuerpo, cómo deja sus ropas, o bien, si se deshace del cuerpo, cómo se deshace. Por ejemplo, en el caso del hombre del hielo, pues los congelaba, así nunca los encontraban. ¿Qué mejor manera de deshacerse de un cuerpo que comprando refrigeradores o neveras? O sea, ahí los metía y tenía como parte, una extensión de su cochera, ahí tenía los refrigeradores y la familia ni cuenta se daba, ¿verdad? Otros más, pues los sumergen en ácido o en cloro. Los que son muy inteligentes, obviamente, saben que lo único que destruye el ADN es el cloro, no hay nada. Todos los detergentes, todo lo que quieras agregarle, no destruye el ADN y obviamente por ese dato te agarran, entonces lo sumergen en cloro. Ahora, el delincuente desorganizado usualmente es impulsivo y los impulsos tienen que ver con agresión o con sexualidad, o bien con la mezcolanza de ambas, ¿no?
agreden para tener una relación sexual, o también pueden ser necrófilos, de tener sexo con los muertos. Y no es tan, ¿cómo decirlo? Descabellado pensar que una persona que trabaja en un anfiteatro donde tienen guardados a las personas fallecidas que todavía no están identificadas, que tengan este tipo de características. La muerte a veces es por gratificación sexual, porque en realidad no quiere tanto violar a la víctima, sino quiere sentir poder. Esa es como que la teoría más importante. De hecho, el poder y la sexualidad van de la mano. Y de hecho, en el cerebro, el circuito de Fulton, que es el circuito de la placidez, está pegado con el circuito de Papez, que es el circuito de la agresión. Los dos circuitos más importantes, que se llaman reverberantes porque regresan y retornan y son cíclicos y tienen como una repetición que se le llama pulsional, tienen que ver con sexo y tienen que ver con agresión. Cada vez que tú das un puñetazo a alguien cuando estás enojado, ese puñetazo lo podemos poner en otro esquema y equivale al ritmo sexual. El ritmo sexual y el ritmo que das con los puñetazos cuando te estás defendiendo, y aparte cuando por fin dejas de golpear a alguien y cuando por fin dejas de tener sexo con alguien, es muy parecido. Entonces y de hecho es algo que postuló Freud, que los impulsos libidinales son los mismos impulsos que los sexuales. Bueno, el elemento sexual podría tener más que ver con esto del control y del poder. Y no pueden mantener interacciones sociales. El desorganizado no planifica sus crímenes. Es mucho más fácil que los agarren. Y pues obviamente que en las cárceles va a haber más desorganizados que organizados. Porque el desorganizado a lo mejor va pasando a la policía y ni cuenta se da. No está al pendiente, no se preocupa, no cuida el crimen, no cuida su acto. Lo que sí vale la pena comentar es que tanto el organizado como el desorganizado carecen de moral o tienen una locura moral, como decía James Pritchard, o como decía pues uno de los primeros en estudiar a este tipo de personas. El delincuente organizado, aunque es antisocial, que una cosa es ser antisocial y otra cosa es parecerlo, tiene lo que se le llama la empatía cognitiva, que eso es algo que divide Robert Hare. Un psicópata antisocial puede meterse a tu cerebro para saber cómo piensas, pero nunca para saber cómo sientes. Pero como sabe cómo piensas y cómo piensas en función de lo que sientes, pues puede tener una fachada de normalidad. Puede tener muchas amistades, muchas relaciones sociales. Ahí está el caso de el payaso que le dieron inclusive el premio al Ciudadano del Año y que hacía hacía reír a los niños porque se disfrazaba de payaso, pero luego en la noche mataba. Pogo el payaso. ¿Eh? Pogo el payaso. Sí, Guzzi o Guzzi, ¿no? Ahora, este tipo de gente, el organizado, usualmente conoce muy bien el código penal, sabe defenderse.
sabe qué decir, y bueno, el desorganizado no, no por fuerza van a tener un coeficiente intelectual muy alto los organizados, pero en general sí. No es la mayoría, les digo. Mucha gente se ha hecho una idea errónea de que los delincuentes organizados o los psicópatas son más inteligentes que el común de la gente. Eso no es cierto. O sea, sí son más inteligentes, pero su porcentaje es pequeño. Es un 30% más inteligente, pero el 70% son menos inteligentes que el común de la gente. Ahora, esto no significa que no haya en el mundo muchísimos psicópatas sueltos. Y esto, por cierto, lo menciona Robert Herr en su libro Sin Conciencia, que, que no precisamente son delincuentes, o sea, no precisamente son asesinos, son personas que delinquen de cuello blanco y que a través de una firma o a través de ciertas acciones, pues dejan a una persona sin su casa o dejan a una persona en la bancarrota o logran tener un puesto político y se van deshaciendo de manera muy inteligente, claro, de todos sus rivales y son gente, dice Robert Herr textualmente, allá donde haya dinero, donde haya poder y donde haya algo que conseguir, allá van a estar los psicópatas de este tipo, de los organizados. ¿Sí? Entonces, inclusive Robert Herr dice, muchísima gente, cuando yo termino mi conferencia, se acercan y me dicen, acaba de describir a mi padre, acaba de describir a mi hermano, acaba de describir a mi jefe del trabajo. Y, y todo esto que le dicen a Robert Herr, pues es cierto, o sea, el psicópata no es por fuerza un ser tan agresivamente antisocial que mate. Puede ser tener una agresividad antisocial que no lo lleve a cometer actos de este tipo, pero sí actos que para la sociedad no son tan graves, o que son inocuos, o que son coincidencias, o que son cosas que tienen que ver con que el más astuto esté arriba y el menos astuto esté abajo en la pirámide, en la cual estamos todos los humanos, en algún punto de la pirámide social estamos, ¿verdad? Porque hasta menos arriba, pues está, si hablamos de aquí de México, pues está la presidenta, y hasta menos abajo, pues están los que no son tan listos, pero un gran porcentaje de estos que están arriba en la pirámide son psicópatas de cuello blanco. Ahora, el desorganizado es impulsivo, casi nunca se adapta, los eventos inesperados no los tiene en mente, lo agarran de sorpresa y no han leído libros, por ejemplo, sobre cómo disfrazar un crimen, qué tipo de huellas borrar. Por ejemplo, el, el clásico que mata a alguien, lo lleva lo envuelve en una alfombra, lo mete al coche y en el coche pues se derrama sangre. La sangre es muy fácil que se derrame. La sangre es muy escandalosa, ¿no? Y luego manda a lavar la tapicería, pero pues, obviamente ahí queda toda la sangre. En las pequeñas fibras de la alfombra del propio coche queda la sangre. La única, perdón que espero no darle ideas a nadie, pero lo único que destruye el ADN es el cloro, es lo único. Entonces lo lavan con todo menos con cloro. Entonces obviamente, pues de esa manera los agarran. Claro que se necesitan cantidades enormemente grandes de cloro para deshacerse limpiar una alfombra, por ejemplo, obviamente la vas a decolorar.
y a lo mejor no te va a gustar, no te va a servir y se va a notar mucho. Pero, por ejemplo, las huellas que deja o las salpicaduras que quedan en la pared, de la sangre y todo eso, se lava con cloro y nunca te van a agarrar. Si pusiste al cadáver en una bolsa que no derramara sangre, no te van a agarrar. Si lo aventaste al río y se lo comieron aparte los caimanes, por ejemplo, en Florida, pues tampoco te van a agarrar, ¿verdad? Pero usualmente se les escapa esto. O sea, no creen que con tan solo lavar la pared o limpiarla o limpiar el piso con eso es suficiente, y no es cierto, no es suficiente. Siempre quedan rasgos mínimos, pues a eso se dedican los psicólogos forenses. Ahora, el delincuente organizado tiende a buscar una víctima por algún patrón de la infancia. Puede ser un asesino, puede ser un violador. Y otro detalle interesante es que cada crimen que comete va perfeccionando su método. Si, por ejemplo, estuvieron a punto de agarrarlo en la segunda vez o en la tercera vez, perfecciona esto y lo impide. En cambio, el desorganizado, pues como que ni cuenta se da, ¿no? El asesinato, crimen puede parecer más frenético y ocurre al principio del conjunto de acciones. O sea, no es como que un derivado, sino que es al inicio. Y en el caso del desorganizado también puede ser, puede ser que mutile, humille, que son motivaciones menos técnicas o preferidas por el organizado, que tienen ya en mente qué hacer con la víctima. Y aparte, al organizado le interesa más el matar a la víctima que el cómo matarla, o que seguir un ritual. Y en el caso del desorganizado, puede ser que su ritual sea arrancarle los genitales o hacer cosas así un poquito recurrentes, o más bien dicho, de tipo repetitivo. En el caso del organizado va a repetir, pero la víctima, ¿con qué tipo de víctima se va a enfrentar? Como les decía hace rato, es imposible que existan criminales totalmente organizados o totalmente desorganizados. En la práctica se combinan en algo los organizados con los desorganizados. Sabemos que el organizado pues es más inteligente de manera general, que pudo haber ido a la escuela, que conoce a lo mejor trabajó en una funeraria, a lo mejor trabajó embalsamando cuerpos, entonces conoce mucho más de las partes importantes en donde infligir algún daño para lograr la muerte. La mayoría de los delincuentes pues caen en la categoría mixta. A veces los motivos no son claros. Ese es otro detalle importante. Tanto el organizado como el desorganizado puede no tener un motivo claro. O cuando menos hacia la infancia. Por ejemplo, en la Mataviejitas, su motivo era clarísimo, era matar a su mamá. Después de muchos estudios y análisis que hicieron ahí con ella, ya estando en prisión, la mamá la vende por unas cervezas con un hombre mucho mayor de edad. Y su perfil de víctima de la Mataviejitas es una viejita, porque a su mamá siempre la vio como una viejita, o cuando menos mucho mayor que ella. Entonces necesitaba sacar sus impulsos agresivos y al mismo tiempo le impide un médico que siga trabajando en la lucha libre. Creo que le llamaba la dama del silencio. Era una mujer que no gritaba, que no se iba. Entonces toda la furia que traía contra la madre la aplicaba contra las personas en el ring y las vencía.
pero cuando sufre una lesión en la espalda y le dice el médico, si vuelves a luchar en el ring, te vas a quedar paralítica, entonces se olvida de luchar con mujeres de su misma edad y entonces elige viejitas. Esa elección de elegir viejitas encaja perfectamente con todo. Necesita sacar sus frustraciones a través de la agresión y la violencia y necesita matar a su madre constantemente porque su madre la vendió y su madre no la quería, se deshizo de ella vendiéndola, de hecho. Entonces ahí, digamos, como que checa todo bien, ¿no? Pero bueno, a veces no es fácil determinar las causas. En el caso de algunos otros, pues nunca se han podido localizar. Miren, aquí están algunos casos de asesinos organizados o desorganizados. Creo que no se alcanza a ver completamente la parte de arriba. Déjenme la bajo un poco. A ver si ya se ve mejor. La primera foto es de Ed Gein, que es un ejemplo clásico de asesino mixto. Sí, este señor pues tenía mucho de organizado y de desorganizado. Luego de Howell Donaldson III, asesino en serie que es desorganizado. Este que está aquí, que es de color, que es de origen afroamericano. Howell Donaldson III. Él, pues, era muy bravucón y no. En cambio, si ustedes se fijan, véanle la mirada al tercero, Dennis Rader. Ese era muy frío, muy organizado. Entraba exactamente a la hora en que la víctima estaba sola, tenía todas las ventajas, no lo sorprendía nada porque pues él iba previendo, analizaba durante días hasta semanas el hábito de la persona a la que iba a asesinar y sabía cuándo se quedaba sola, cuándo se iba el sobrino, cuándo se iban los amigos, con quienes vivía. Era una persona muy inteligente y aparte muy estudioso. Y hacer todo esto pues no es algo sencillo, por supuesto. Aparte, pasar desapercibido de que no estás investigando a la persona, pues implica mucho autocontrol, ¿no? Qué curioso que precisamente ese autocontrol no lo dirige a controlar esas fuerzas demoníacas de matar, sino que está dirigido precisamente a lo contrario, a lograr un asesinato limpio. ¿Sí? Dentro de las motivaciones he encontrado el visionario. Hay gente que tiene visiones o tiene ideas que le aparecen en la mente, donde sufren rupturas psicóticas. Por ejemplo, el que mató a John Lennon. Como ustedes saben, había algo, decía él que en su mente le decía, tienes que matar a John Lennon. Y viajó desde Hawái, al parecer, hasta Nueva York a matar a John Lennon. ¿Sí? Entonces, esa idea que se le llama en psicología pensamiento rumiante, como las vacas que están constantemente rumiando, lo llevó a cometer ese asesinato. Hasta que mató a John Lennon, se le desaparecieron las ideas de que tenía que matarlo. Pero bueno, en este caso, cree que se lo ordena Dios, cree que se lo ordena el diablo. Ese muchacho aquí se llama Richard Ramírez. Dejaba pentagramas en las escenas del crimen y decía que era siervo de Satanás y bueno. Hay otros que están orientados a la misión, creen que hay que limpiar el mundo de malas personas y se justifican. No se ven a sí mismos como malas personas.
Y bueno, por ejemplo, las trabajadoras sexuales, que por cierto, Jack el Destripador las miraba como mujeres que, que eran inmorales, pero él no pensaba que era inmoral matarlas, pero ellas sí eran inmorales por tener ese tipo de oficio, ¿no? Entonces pues está orientado a la misión, deshacerse de, de las trabajadoras sexuales. De nombre Joseph Paul Franklin, mató a 12 jóvenes negros porque tenían relaciones interraciales con mujeres blancas. Esto es por racismo, y esto es ocurre con mucha frecuencia en Estados Unidos. Aquí en México, pues tenemos una mezcolanza increíble, o sea, puedes encontrar una persona muy morena, a una persona muy blanca y todos los diferentes espectros entre uno y otro, tanto de características faciales como de color de piel. No es tanto lo que ocurre en México, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos hay gente, sobre todo los que emigraron de la zona este de Europa, son muy blancos, de la zona de Polonia, de Rusia, de Suecia, de algunas personas de Inglaterra. Son gente muy blanca y hay mucha gente también afroamericana de color. Entonces es mucho más fuerte el contraste que, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues es muy raro ver una persona de color. También hay el hedonista, el que mata por placer, porque le gusta, eh, usualmente por la lujuria, inclusive la necrofilia de matar a una mujer y luego violarla. Bueno, entre comillas, violarla, porque violación se supone que la persona se tiene que resistir, aunque ya está muerta. Miren, este Edmund Kemper se entregó hasta que mató a su propia madre, la decapitó. El asesino del Zodíaco se cree que es esta persona que les digo, que les estoy poniendo aquí, que se llamaba Gary Francis Poste, pero nunca nadie ha logrado corroborar. Lo más probable es que sí haya sido él. Murió y bueno, por eso se dejó de matar. Aunque no hay, pues, datos así como que muy fidedignos de saber que era él, pero lo más probable es que sí fuera. Decía él que el hombre es el animal más peligroso de todos para matar. Este señor de apellido Holmes no es de este siglo ni del anterior, es del siglo XIX. Pero fíjense, este señor mataba, o sea, iba con familias y les decía que le dejaran la herencia a él o le dejaran un seguro de vida o qué sé yo, y luego las mataba. Así de sencillo. Aunque pues ganó mucho dinero y solamente se le adjudican 27 asesinatos. En la actualidad se sabe que mató a más de 300 personas para obtener beneficios económicos. O sea, obviamente, pues es uno de los móviles. Aparte fíjense, otro detalle interesante, esta persona nunca, o sea, era un asesino organizado. Lavaba la sangre, escondía los cadáveres, los enterraba, hasta que cometió un error, hasta que tarde que temprano cometió un error. Pero bueno, para 300 personas en la actualidad se sabe que muchísimas personas, sobre todo por las herencias que él obtuvo, porque pues eso lo tenía como que muy bien guardado, ese secreto, pero con base en las herencias que él obtuvo, se considera que fueron 300 personas sus víctimas, o sea, mató más de 300 personas.
aunque solamente 27 personas fueron reconocidas por él y solamente la policía le pudo demostrar que fueron 27. Y ese es que les digo, el payaso John, les digo que le dieron el premio al John ciudadano. Gacy. John Gacy, Poe el payaso. Este señor, fíjense, gracias, Víctor, doctor, a pesar de ser pues tan buena persona, ¿no? Con los niños, en la noche mataba a gente, la violaba. Y recibió, si no mal recuerdo, el premio al ciudadano del año, porque ya ven que los payasos se alquilan. Bueno, él lo hacía de manera gratuita, o como dicen en Estados Unidos, pro bono. Asesinó al menos a 33 jóvenes y niños por su deseo de dominar. Y bueno, la autopsia psicológica, pues también es algo que ha estado muy presente, muy patente, porque venimos de hablar de el organizado desorganizado, que incluye pues información biográfica, edad de la persona, estado civil, información personal, relaciones de estilo de vida, consumo de alcohol, fuentes de estrés, historia médica, historia sexual, historia de dietética, fantasías, pensamientos, premoniciones, cambios de humor, cronología de los acontecimientos previos al día de la muerte de la víctima. Porque se cree, y la victimología sostiene, que no a cualquiera lo agreden, ¿sí? Sino que son personas que de alguna manera embonan o encajan con el perfil del asesino. Y parecería hasta extraño decir esto. Claro, nadie merece morir, pero hay gente que hace todo lo posible para ser la víctima. O sea, camina en un callejón oscuro a las 3 de la mañana y es una mujer y trae minifalda y trae unos tragos. O sea, prácticamente hace todo para que la violen, la asesinen o hagan algo malo con ella. Esta es una ciencia mucho más nueva que la criminología. La victimología ha ganado mucho empuje en los últimos años porque se ve un vínculo entre el victimario y la víctima, ¿no? Entre el criminal y la víctima. Dentro de todo esto, pues se habla del modus operandi, que es la marca que deja el criminal. Muchos firman, lo que se le llama la firma. No una firma así concreta, pero sí ponen su firma de alguna manera en su víctima, porque aparte hay un sentido grandilocuente del criminal que nos indica que quiere sentirse orgulloso, valga la expresión, de que él fue el que lo mató y que se lo reconozcan. Y de hecho Robert Hare, en una ocasión que no quería un criminal decir que él había sido, le dijo, pues claro que no, que no pudiste haber sido tú, porque el otro sí tenía, ese sí tenía cara de criminal. Tú pareces que no eres muy inteligente para matar a alguien. Entonces, cuando lo puso en esa disyuntiva de que no era tan listo para matar, entonces fue cuando confesó todos los demás crímenes. Dijo, mire, todos los que tienen una L en la frente, yo los maté. Entonces, de haberlo agarrado, creo que por 3 casos, ya eran como 50. Entonces, fíjense cómo el modus operandi también permite identificar a quién pertenece. No sabían a quién pertenecían los demás, pero esta persona confesó que eran de él.
La firma es algo muy común en los elementos eh, para entender el modus operandi. Es una combinación de comportamientos que no es necesaria para ejecutar con éxito el delito, pero es algo que el delincuente quiere realizar, se siente necesitado o motivado para hacerlo. Es como una especie de compulsión. Y bueno, de hecho, el obsesivo compulsivo, según relata Freud, es el más próximo al psicópata. Bueno, o sea, de todas las neurosis, el neurótico es la antítesis del psicópata. El neurótico tiene culpa, el psicópata no tiene culpa. El neurótico es muy nervioso, el psicópata es muy calmado, muy tranquilo. Y así, si vamos analizando punto por punto, el neurótico y el psicópata, no hay un punto de encuentro, están totalmente, son lo contrario. Tú puedes darte cuenta rápidamente si una persona es un criminal o no, por el tipo de respuestas que te da. Si está muy preocupado, si está extremadamente preocupado, si se siente muy culpable, pues pertenece a las neurosis y obviamente no es un criminal, porque los criminales no tienen temor, no tienen miedo de que los agarren, no tienen, bueno, tienen cierto miedo, pero es un miedo muy controlado que llega inclusive a confundir de que tú dices, bueno, pues esta persona yo la veo que actúa perfectamente normal. Un psicópata puede matar a alguien y luego ver la televisión y tener el cadáver ahí al mismo tiempo de ver la televisión y disfrutar la película, por cierto. Una persona neurótica, una persona, es más, sin ser neurótica, una persona normal, que tenga un asesinado en su casa y vea la televisión, estaría nerviosísimo. ¿Por qué? Por deshacerse del cadáver, pero el psicópata no, porque tiene una culpa casi de cero, pero bueno. En el caso del obsesivo compulsivo, tiene muchas cosas que lo vinculan con el psicópata. Por eso el psicópata tiende a afirmar, porque es como una compulsión a hacerlo. Y de hecho, si ustedes analizan un poquito de la psicopatología y de los manuales de psicopatología, el obsesivo compulsivo es el más sádico de toda la gama, que se los voy a decir así como que rápidamente. El fóbico, la fobia social, la fobia específica, la fobia biológica, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés, el burnout, y se me escapa por ahí otro más. Pero bueno, está el TOC, el obsesivo compulsivo. Bueno, de toda esa gama que se llaman trastornos neuróticos, los histéricos también, por supuesto que son neuróticos. Las histerias de conversión, las histerias de despersonalización y las histerias disociativas, que son tres grandes grupos de histerias, también pertenecen a este grupo de neurosis, que son neurosis, y el neurótico es muy exagerado, muy culpígeno, muy ansioso. Bueno, pues el obsesivo compulsivo está muy cerca ¿cómo se llama? Del psicópata. ¿Sí? Por eso casi a veces se traslapan. Es digamos como que el punto divisorio entre un gran grupo muy complejo de patologías y otro gran grupo muy complejo de patologías, que sería la frontera entre la neurosis y la psicopatía. Estaría el obsesivo compulsivo y luego el psicópata que deja este tipo de firmas. Los rituales, pues también son propios del obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo es muy ritualista. Por ejemplo, para dormir,
para cerrar la puerta de su casa, para revisar su propia casa, para, por ejemplo, un obsesivo compulsivo que se quiera quitar una mancha, es sumamente ritualista en cómo quitarse la mancha. O puede estallar y ser muy violento si, por ejemplo, su señora le deja una mancha en la camisa o si se va al trabajo con una mancha, ¿verdad? Entonces les digo, ese es el punto donde se encuentran, es como que la frontera prácticamente, pero bueno, esa frontera puede ser elástica y se puede medio meter en un sentido o en otro, la psicopatía y el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, el propio Freud reconoció que de todas las neurosis era la única que no se curaba. ¿Y qué es lo que no se cura? Pues obviamente, que aparte de los neuróticos, ¿cuáles no se curan? Los psicóticos y los psicópatas. Esos no se curan. Esos se controlan, se atienden o se meten a la cárcel. Y decía Freud, el único trastorno neurótico que no se cura es el obsesivo compulsivo. Entonces, si no se cura, pertenece tal vez un poco más a los trastornos psicopáticos o psicóticos, pero obviamente no a los psicóticos, porque el psicótico trae una realidad acá muy reconstruida por él mismo y que no embona, que no checa con la realidad. Su juicio de realidad es muy pobre, entonces no va a poder armar un caso para violentar a una persona. Me refiero al psicótico. El psicópata, por supuesto que sí, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, ya que el destripador, nadie sabe por qué se desapareció. Trabajó, perdón, bueno, entre comillas trabajó, asesinó a mujeres prostitutas. Fue, pues tal vez el asesino más famoso que se conozca en el mundo, porque nadie lo detuvo. Se llegó a postular que era el hijo de la reina Victoria, o era o alguien que tenía mucho poder en la Casa Real y que por eso nunca lo encontraron. Se postuló inclusive que por ciertas fibras de una mujer que murió, que fue un hombre que viajó a Estados Unidos, pero la verdad no se sabe con precisión. Lo que sí es cierto, hay un concepto que se le llama empatía tardía. Cuando un psicópata brinca a los 55, 60 años, o inclusive los 50, le cae no la culpa ni la ansiedad por cometer un delito, pero sí le cae lo que se le llama la empatía. La empatía se va construyendo de manera muy paulatina. En el caso de los seres humanos, a los 15 años, si vemos que están maltratando a un perrito, vamos y lo rescatamos, por ejemplo. Pero hay gente que necesita muchos años para ir sintiendo la empatía. Necesita mucho reforzamiento, mucha visión de esto, y a este fenómeno se le llama empatía tardía. Entonces, la empatía tardía se aplica, este concepto, para hablar de los criminales que espontáneamente dejan de matar. Porque si bien siguen sin tener culpa y siguen sin tener ansiedad, empiezan a mostrar algún nivel de compasión por la persona que atacan. Y cuando esto ocurre, dejan de matar. Entonces, en muchísimos casos ha ocurrido que no se atrapa al asesino, aunque lleve un historial bastante largo de muertes, porque les llega la empatía tardía. Miren, por ejemplo, en el caso de Jack el Destripador hubo 5 víctimas, ahí están los nombres. Todas las víctimas estaban desnutridas, fíjense qué interesante. Y todas las víctimas
bebían en exceso, o sea, se noqueaban. O sea, eran víctimas muy fáciles. Probablemente les ofrecía alojamiento, alimentación, si estaban desnutridas, pues probablemente, ¿no? Se dedicaban al trabajo sexual, probablemente era un hombre. La lujuria, pues, fíjense que curiosamente en el caso de la mujer, casi no hay asesinatos por lujuria, es más del hombre. Y bueno, también se calcula que era relativamente joven ya que el destripador, pero no sabemos por qué se desaparece, por qué ya no deja de haber esos crímenes. Una teoría, pues, puede ser que haya muerto, otra teoría es que le llegó la empatía tardía, pero la empatía tardía no llega a los 20 o 30 años, llega más o menos como a los 50. Y en general, pues su conducta era muy violenta y muy alto su nivel de psicopatía. Se involucraba con sus víctimas, había dominación, crueldad, mutilación también de las mujeres. Probablemente trabajaba en una carnicería donde pues de alguna manera ve normal ver sangre y ve normal filetear con un cuchillo. Otro dato interesante de Jack el Destripador es que los asesinatos eran en fin de semana. A lo mejor trabajaba en un nosocomio, trabajaba abriendo a las víctimas, perdón, a las personas muertas, a lo mejor haciéndoles lo que les dije, bueno, puede ser una autopsia, pero también podía ser un embalsamamiento. También se sabe que probablemente vivía solo. Bueno, hay muchas cosas que se sospechan de él, ¿no? Y si quieren aquí le dejamos porque les voy a hablar del PSLR, que es cómo se mide la psicopatía, y ya pues ya estaría hablando de otro tema. Pues este es como lo de la perfilación criminal, y de mi parte pues estoy muy contento de haber estado aquí en esta sesión invitado por el doctor Víctor y al Colegio Federal de Peritos, y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda. Ya me pasé de la hora, son 7:37, pero aquí estoy a la orden. No, doctor, es 1 hora y media. Ah, Queremos disfrutarlo más tiempo. Es 1 hora y media. Le queda media hora, mi estimado doctor, si nos quiere seguir estaciando con magistral exposición. ok, no, pues no sabía que era de 1 hora y media, pensé que era 1 hora. Pues me quedarían en todo caso 22 minutos. Miren, si quieren les hablo del PCLR, que es el que mide la psicopatía a nivel mundial. Porque, bueno, déjenme compartirlo. Sí se ve, ¿verdad? No, de hecho, nunca se amplió las diapositivas. Pero sí se iban pasando o no. Pues yo vi que prácticamente estaba la misma foto de El Gain, entonces, pero Oh, pues como tú ibas hablando, pues no había necesidad de la diapositiva. ok, ahí sí las ven. Ya está, se está viendo el PCLR de... Es que mi computadora tiene algo que no me permite proyectar en Google Meet y al mismo tiempo poner las diapositivas. No sé qué problema tenga, pero bueno. Em, bueno, el PCLR es déjenme les platico un poquito del trasfondo de esto. Hubo una guerra, valga la expresión, entre los eh, psicólogos y psiquiatras que seguían al pie de la letra el manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Pero Robert Herr, que pues es considerado el más importante conocedor del tema de los psicópatas,
consideró que era incorrecto. Decía él que el 80% de los psicópatas, de los que no eran psicópatas, eran diagnosticados como psicópatas con el manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Acuérdense que en Estados Unidos, si tú diagnosticas una enfermedad, como puede ser el Parkinson, como puede ser el Alzheimer, como puede ser un niño con hiperactividad, hay dinero de parte del erario público. Entonces, entre más diagnostiques, de hecho, el psiquiatra, si en el manual diagnóstico de las enfermedades mentales dice que tú que tienes psicopatía, pues el dinero se lo lleva el psiquiatra. A ti te pueden internar y entonces también se lleva el dinero al hospital. Y así es una cadena, es como un gran negocio, digámoslo así. Entonces, lo que hizo Robert Hare, que no es estadounidense, es canadiense, fue ver todos los errores que se estaban cometiendo con el diagnóstico de la psicopatía y llegó a la conclusión de que más o menos era un 80% de casos que no eran correctamente diagnosticados como con psicopatía y solamente el 20% eran los correctos. O sea, de 5 se diagnosticaban erróneamente 4. O sea, es mucho, ¿no? ¿Y por qué lo hacían? Pues porque había dinero de por medio. No había otra explicación más que esa. Entonces, él crea el PSL, que se traduce como la Psychopathic Chest List o la lista que mide la psicopatía. Y la R porque está revisado. En un principio él había puesto 22 reactivos, luego lo bajó a 21, luego lo bajó a 20 y se quedaron en 20. 20 puede ser que lo tengas a medias o que lo tengas completamente. Si lo tienes a medias, te van a dar un 1, si no lo tienes un 0 y si lo tienes completamente un 2. Entonces, de esa manera es que él creó un instrumento paralelo para evaluar la psicopatía. Por ejemplo, uno de ellos, y fíjense en este detalle, si llegas tú a 30 puntos, tú eres un psicópata, no queda de otra. Si te quedas en 29, no lo eres. O si te quedas en 31, pues ya lo eres. O en 38, pero no llegas a más de 40 porque lo máximo que se puede obtener es 40. Entonces, el primer punto era la superficialidad. Las personas usualmente vamos penetrando capas, tenemos en teoría varias capas, pero pues no me refiero a la piel, no me refiero a la epidermis, la dermis, sino me refiero a las capas que tenemos los humanos para protegernos de otros humanos que no conozcan nuestra intimidad, digamos. O sea, en algún momento tú te haces de una novia y le platicas cosas muy íntimas, pero luego truenas con esa novia y esa novia se lleva, ahora sí que hacia otro lado y puede ser capaz de decir lo que tú le confesaste de manera muy, muy íntima. Entonces, la persona, esto obviamente que es incómodo, ¿no? Que tú hables de tus cosas y la otra persona solamente te escuche. Y así se dan mucho este tipo de relaciones. Hay gente que es mucho más astuta, no suelta nada, y hay gente que es mucho más parlanchina y pues dice todo. Pero en el caso del psicópata, tiene la característica de no dar ningún dato
de su interior, de no confesar nada interno. Entonces, de repente, te espanta que una persona no te diga nada de ella, porque tú intuitivamente sabes que no se está produciendo la empatía. Si yo te digo que a mí de niño me pegaron y me hicieron pasar un muy mal rato, lo más común y normal es que tú me digas, pues a mí me pasó también una situación muy parecida, en tal lado, qué sé yo. Pero el psicópata nunca te lo va a decir, porque una de sus características es que es superficial. Te va a decir qué frío, qué calor, cómo está lloviendo. O sea, te va a hablar de cosas banales, no de cosas personales. Ese sería, vamos a ver ahí si aplica totalmente, parcialmente o no aplica. Si tú eres una persona que te abres fácilmente, pues estás al revés, estás caminando para el sentido contrario de la psicopatía. Los psicópatas no son sinceros, ¿no? No son abiertos, no son claros, son confusos, es muy difícil que te platiquen algo de su pasado. Entonces, bueno, ese sería un detalle importante. El segundo, el psicópata suele ser alguien que te fascina cómo habla, pero no te va a fascinar cómo habla durante 1 año, 2 años o 5 años, sino durante más o menos 2 semanas. En 2 semanas tú puedes ser encantador con alguien. Tú puedes ser una persona maravillosa y ser pues alguien que, que genera mucha estima en otros, pero a través de lo que tú cuentas, de tus anécdotas, que muchas veces son inventadas. O sea, esa narración de historias. Otro detalle más, bueno, el psicópata tiende a ser coqueto, pero no es coqueto con más que con personas a las que les pudiera sacar u obtener algún tipo de beneficio, ¿sí? Perdón, es que quiero ver si alguien me habló. No parece ser que no. Entonces, si tú tienes algún beneficio, vas a ser coqueto, ¿verdad? Eh, presumido. Bueno, miren, el psicópata tiene puntos débiles y pues puntos fuertes, como todo, ¿no? El punto débil del psicópata es que no entiende, o sea, su cerebro no le permite comprender cuando lo están adulando. Esa es una falla muy fuerte que tiene el psicópata. Y de hecho, así es como se les atrapa, empezándolos a subir, a subir, a subir como un globo aerostático, digamos, y llega un momento en el cual empiezan a hablar por ellos mismos de todos sus grandes logros que se vinculan usualmente con asesinatos. Pero tú tienes que ser muy inteligente para irlos subiendo en esta esfera. Ellos tienen un sentido de grandiosidad muy, muy fuerte, porque para el psicópata común no hay nadie más inteligente que él. Y hablamos a lo mejor de ese 30% que les decía. La gran mayoría de los psicópatas no son más inteligentes que el común, son menos inteligentes. 70% no son más inteligentes. Pero el 30% sí son más inteligentes y van superándonos. Por ejemplo, si yo tengo, suponiendo que yo tuviera un 115 de inteligencia, que soy 15, ¿qué voy a hacer yo contra un psicópata que tiene 140 de coeficiente intelectual? O sea, él ya sabe más de mí, recuerda más de mí. La inteligencia y la memoria están muy pegadas. Son franjas,
Aunque la inteligencia, digamos que es como que la parte activa del cerebro, la memoria es la parte pasiva de donde se nutre. Entonces, un psicópata puede recordar muchísimos datos y puede inclusive hacerte caer en contradicciones de lo que tú mismo dices. Pero tú no puedes hacer eso con el psicópata porque usualmente los datos que usamos de una persona, cuando nos los comparte, es para producir empatía y la empatía y la memoria están en sentidos opuestos. Yo no puedo empatizar sobre un hecho y memorizarlo al mismo tiempo. O empatizo o memorizo. Y en el caso del psicópata, como no tiene empatía, lo memoriza. Y en el caso de la persona normal, usualmente lo empatiza, pero no lo memoriza. Entonces, estamos ahí, digamos que en sus manos, ¿verdad? El, otra más es que engaña. Otra característica más de la PCL es que suele ser muy engañoso, mentiroso, pero las mentiras, aquí ocurrió un caso en León de un amigo que de toda la infancia fuimos amigos, pero conforme fue avanzando en sus etapas, no estudió ninguna carrera ni nada, pero viajaba mucho a Estados Unidos. En esa época era el furor de las computadoras, hace como 25 años, y entonces involucró a una persona como socio para decirle que le iba a conceder que fuera su socio para poner computadoras en diferentes partes de la ciudad. Y lo único que hizo esta persona, el que viajaba a Estados Unidos, era cobrar y mandaba al amigo a hacer las instalaciones porque él iba a traer las computadoras de Estados Unidos. El chiste es que las computadoras nunca llegaron y él se fue con el dinero. Pero la persona que metió a trabajar para poner las computadoras, que era su socio, tuvo que pagar todo lo que, o sea, no trajo las computadoras, tuvo que dar la cara. Y así suelen ser el psicópata. No dura muchos meses o muchas semanas en un solo lugar, porque el chiste pues es defraudar, engañar, y no puedes tú engañar permanentemente a una comunidad, tienes que moverte. También esa es otra característica que tiene que ver con la movilidad del psicópata. Bueno, son mentirosos, eh, te hacen creer cosas que no son ciertas. El remordimiento pues no existe, no tienen culpa. No hay arrepentimiento. Les digo, esto no ocurre con la empatía tardía, lo que les decía hace rato. O sea, la empatía tardía sí se da en algunos casos, no se da en todos los casos, ¿eh? Por ejemplo, ya murió Charles Manson, que fue un psicópata que mató ahí a la esposa embarazada de un director de cine, si no mal recuerdo. Y antes de morir no decía que no se arrepentía ni nada, ni sentía nada por eso. O sea, se da en algunos casos. O sea, se postula que la empatía puede tardar muchos años en crearse. Y mientras se crea, pues la gente va abusando de las personas. No les importa lo que realmente sufran, sientan, y pues dejan una estela de dolor por donde quiera que van. Déjenme cambiar a la otra diapositiva. Bueno, otra característica es la impulsividad. Perdón, mató a la esposa de un director de cine, pero está embarazada, ¿verdad? Sharon Tate.
Y este señor no mostró remordimiento. De hecho, pues estuvo preso, lo agarraron. Y hay fotos inclusive ya de él muy viejito. Porque esto estamos hablando de la década de los 70, ¿no? Y hasta, pues, que como 40 y tantos años después murió. Pero no... Era la esposa de Roman Polanski. sí, sí, cómo no, de Roma. Sí, que eran como puras gentes hippies, ¿no? Del movimiento hippie. De hecho, hasta sale en una película. Ajá. ¿Y tenía algún significado para él? Ok. Bueno, pues ahí está el caso de esta persona. Les digo, la empatía tardía no siempre llega. En el caso del psicópata común, eh, pero en algunos casos sí llega. Y esa sería la explicación de por qué no los nunca agarraron a muchos. Por ejemplo, el asesino del Zodíaco nunca lo agarraron. Se cree que es esa persona de la foto, pero pues es una creencia. Nunca lo agarraron. ¿Por qué no agarran o por qué duraron 10 años generando ese tipo de problemáticas sociales y nunca los agarraron? Probablemente la explicación es que les llegó la empatía tardía. La empatía no es precisamente la antítesis de la psicopatía. La antítesis de la psicopatía precisamente es la neurosis. Pero la empatía te impide, o sea, te hace decir, bueno, pues esta persona va a sentir algo muy feo y yo no quisiera sentirlo. O sea, la empatía de alguna manera nos protege primero a nosotros y luego al otro. Entonces, pudiera ser que por ese motivo no lo haya hecho. Aunque la pregunta clave que le hacen a Robert Hare, dígame con una sola palabra, bueno, con un par de palabras, descríbame un psicópata sin empatía. En su libro muy famoso, Sin Conciencia, o sea, no alcanza, bueno, pero la palabra conciencia en inglés no es lo mismo que en español, ¿eh? Más bien hace referencia a que no tiene empatía, que no se da cuenta del daño que genera en otro y de que no lo puede vivir, que sí puede entender que la otra persona, inclusive puede gesticular como la otra persona, eso se le llama empatía cognitiva, pero no es empatía afectiva. O sea, yo puedo, si soy un psicópata, puedo entender el sufrimiento que tienes y cómo gesticulas ese sufrimiento, pero no puedo entender cómo te sientes. Y otra frase de Robert Hare muy famosa es, si intentas enseñarle empatía a un psicópata, es como si intentaras enseñarle los colores a un daltónico. Nunca lo vas a lograr. Imagínate que tú le quieres enseñar el color verde a un daltónico. Creo que no ven el verde o no, el morado. No sé cuál de los dos. No vas a poder porque, pues, obviamente no tiene la capacidad en su cerebro para detectar semejante color. Entonces, miren, ya son precisamente falta un minuto, pues si gustan un pequeño espacio de preguntas y respuestas y ya terminamos. ¿Qué les parece? Me parece bien, mi estimado doctor. Y bueno, por ahí en Facebook se está transmitiendo también en YouTube. Pues hablaba una persona, mandó un mensajito y decía Sergio Cárdenas. Bueno, él es de otro.
de otro ponente. Hablaban precisamente de Charles Manson, que llegó a una famosa familia y exactamente la víctima, ¿no? Como bien lo relatas, es un grupo de este movimiento hippie en el que lo siguen y se meten a la casa de Roman Polanski y matan a su esposa, a Sharon Tate, y le sacan, creo que incluso el niño del vientre. Por ahí había hecho una película, Roman Polanski, que más o menos decían que hacía referencia a ese acto cruel que habían hecho este grupo de seguidores de Charles Manson. Y bueno, otra de las intervenciones de Celia Domínguez dice: hay que tener cuidado cuando se dice una sentencia, no sé si no está bien escrita la palabra o a qué se refería. Y bueno, mi estimado doctor, alguien de los que está aquí conectados a Meet quiere hacer alguna pregunta a la magistral exposición del doctor Luis Felipe Elzaeli González. Levanten la mano, hagan la pregunta, por favor. O nuestros amigos en Facebook, YouTube, que quieran hacer la pregunta y nos la pasan aquí nuestros asistentes. El ingeniero Mercado. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Bueno, pues si no es así y cumpliendo con los horarios, sabemos que venías de dar unas clases, mi estimado doctor Luis Felipe, pues agradecemos bastante que hayas cerrado magistralmente, como se dice comúnmente, con broche de oro a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias. Verdaderamente fue un maratón epistémico y pues como siempre se darán cuenta que el Colegio Federal de Peritos tiene a los mejores y los mejores son ustedes precisamente que estuvieron aquí desde que iniciamos a las 11 de la mañana y terminamos puntualmente. Entonces, no me resta más que nuevamente agradecer la asistencia a la producción, a Radio Yus, que estuvo atento mediante el ingeniero Juan Carlos Mercado, y también ahí a Miguel Ángel Rubio, y se despiden, le manda saludos ahí como siempre atento el doctor Fernando Fraga, médico forense, y están extendiendo varios saludos. Entonces, pues ya no entretenemos más, sabemos que varios no se han ido ni a comer, algunos prácticamente tuvieron ahí algo en los 10 minutos que se les daba, 30 máximo que se dieron, pues hacer todo lo que el cuerpo a veces necesita realizar. Y por este momento lo que requiere es un descanso. Nos vamos reflexionando todas estas exposiciones que quedarán en las redes sociales. Entonces, ahí estamos viendo, como siempre, al doctor Fernando Fraga. Karina Valdés García también manda saludos. Dice: gracias por este maratón de conocimientos. Saludos desde Perú, allá a nuestro delegado, el doctor César Augusto. Y saludos, doctor César. Pues que estuvieron precisamente el año pasado en nuestro... Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Víctor. Saludos, mi estimado amigo César Augusto Vega. Nos queremos. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Pues bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Julio Vázquez Peñalosa, muchas gracias, saludos desde Morelia. Y ahorita pues varios se quieren ir corriendo al encendido de catedral. La arquitecta, nuestra secretaria de Administración y Finanzas, que ya está aquí viendo lo de las constancias. Muchas gracias por la cooperación, doctor Fernando Fraga, como siempre, para la emisión. Para los que este evento fue público,
gratuito. Pero si quieren la emisión de su constancia, con mucho gusto, con su cooperación, será emitida digitalmente. Ahora sí, chau, chau, hasta pronto, un abrazo. Gracias. Saludos y muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto. La ciencia nos hará libres y todo si es pericial. Bye.